amigos de Buena Pregunta, qué rico tenerlos acá. Hoy estoy súper honrada y súper feliz de tener a una persona maravillosa que bueno, ha dejado huella en la vida de muchas personas. Es la doctora Ana Betty Carrillo. Ella es una psicóloga y bueno, tú me corriges si digo algo que no está correcto. Ok, correcto. Psicóloga, Master Training en PNL, además de hipnóloga, biodescodificadora, terapeuta BGB, o sea, banda gástrica virtual, lo que quiere decir que trabaja especialmente con personas que tienen problemas de sobrepeso y de manera virtual con hipnosis hace un proceso para que las personas puedan bajar de peso. ¿Es correcto, mi doctora Ana Betty? Así es. Todas las cosas maravillosas y muy constructivas que le vamos a dejar a nuestros amigos en Buena Pregunta. Gracias a ti por la invitación. Bueno, mira, este es un espacio que hemos creado básicamente porque queremos tocar el corazón de las personas y nos interesa mucho también escuchar de las personas, de la vida de nuestros invitados, esas historias maravillosas que cambian y que transforman. Esta es la idea de este programa. Pero tú, aparte de haber trabajado mucho en ti, porque hemos tenido conversaciones previas y me has contado algunas cosas de tu vida que han servido como experiencia y como combustible para hacer todo lo que hoy en día haces, has impactado la vida de muchas personas. Y hay un tema en particular, porque yo sé que tú vas a estar en otros programas aquí, porque son muchas cosas de las que podríamos hablar, pero hay un tema en particular que vamos a tocar el día de hoy y es la hipnosis. Así que ustedes Ok. estén ahí súper pendientes porque les vamos a contar y explicar y vamos a quitar como muchos mitos alrededor de la hipnosis, como lo hablábamos anteriormente contigo, Ana. Ujú. Pero lo primero que quiero que me cuentes, que es lo primero que le pregunto a todas las personas que pasan por aquí, es un poco de ellos. Cuéntame un poquito de ti, cómo llegaste a este maravilloso mundo, qué pasó en tu vida que te llevó a ser lo que soy hoy. Bueno, en cuanto a la carrera, pues me encanta la psicología, ¿verdad? Y mi encuentro con la hipnosis es maravilloso porque siempre me llamó la atención. Y descubrí, antes de finalizar mi carrera, que yo hacía relajación profunda a los niños, aunque hoy yo no trabajo con niños, pero en aquella época, y tuve unas experiencias maravillosas. Niños diagnosticados con hiperactividad y que podían centrarse, podían visualizar, podían hacer muchas cosas y mejorar. Y entonces yo decía, wow, ¿cómo es posible que con una relajación sencilla, porque en ese tiempo pues no tenía mucho conocimiento, y veía grandes resultados? Y entonces desde ahí empezó ese gusto por la hipnosis, ¿no? Y bueno, después de finalizar mi carrera empecé a estudiar programación neurolingüística e hipnosis, porque para mí van juntas, son absolutamente necesarias una con la otra para hacer un excelente trabajo. Bueno, ahora tocas algo y es niños y programación neurolingüística. Y bueno, ahora vamos a ver cómo se encuentran las dos. Pero expliquémosle a la gente qué es la programación neurolingüística y por qué es tan importante en la vida de los seres humanos y especialmente en la niñez el uso adecuado de palabras para formar a esta persona. Claro, claro, la palabra es súper poderosísima, ¿no? Entonces tenemos que eh, primero ver cómo nosotros nos programamos, ¿verdad? A través de la palabra, por ejemplo, ¿no? Porque por eso es que es tan importante. Y qué palabras usar, ¿verdad? En cada contexto. Entonces, una persona que haga hipnosis, mucha gente puede hacerla, pero ¿cómo va a guiar realmente cada palabra que se pronuncie? Debe ser una palabra que se conozca y cuál es el propósito de usar esa palabra, porque podemos hacer mucho daño. La gente que no tiene idea de cómo hablarle a esta persona en este estado, ¿verdad?, de hipnosis, puede crear efecto contrario al que quiere. Te decía que yo no trabajo hoy en día con niños, pero ese fue mi inicio, ¿no? Entonces, definitivamente, la programación neurolingüística yo más que todo lo hago como que el poder, ¿no? De la palabra usada en un estado como el hipnótico
wow, tienes que saber qué vas a decir en cada instante. O sea, tienes Ujú, que conocer mucho y estar muy, o ujú, sea, no son palabras, digamos, como dichas aleatoriamente o sin conciencia. Tiene que ser el uso de la palabra consciente para poder lograr ujú, el efecto que deseas en la persona claro, que está en estado hipnótico. Ahora claro. sí, Y para eso tienes que conocer la persona, qué claro. requiere la persona, qué le gusta a la persona, con qué resuena la persona, a qué le teme la persona. ¿Ves? Ok. Ujú, Ok, porque si no puedes causar realmente un efecto muy devastador en alguien si llegas a, ujú, o que las cosas se desborden y salgan de control. Contémosle ujú. a la gente, a las personas qué es la hipnosis o qué es estar en un estado hipnótico y cómo se llega a ese punto. Ok, bueno, entramos a lo máximo, porque la hipnosis es una técnica absolutamente maravillosa, ¿verdad? Que te lleva a que en un estado de relajación profunda tú puedas llegar a lo más profundo de tu mente y hacer maravillas allí. Porque cuando tú llegas a ese estado profundo, ¿verdad? Al subconsciente o inconsciente, tú puedes dejar información valiosísima allí y también encontrar información valiosa, ¿no? ¿Cuándo es encontrar información valiosa? Cuando yo voy a trabajar, por ejemplo, con una fobia, tengo que ir al origen de ese conflicto. Entonces voy a encontrar allí cuándo se originó el conflicto. Pero también yo puedo ir a buscar, por ejemplo, creencias limitantes, ¿verdad? Y a yo dejar esa semillita allí para cambiar esas creencias limitantes por creencias potencializadoras, ¿no? Entonces se hace un trabajo maravilloso porque ayuda a las personas de verdad a mejorar su vida en muchas áreas. Ujú. Ok, ¿Cómo? ahora tú hablabas del origen del conflicto, porque es que a veces, esto es una pregunta que yo siempre me he hecho. Ujú, Es cierto que muchas veces las personas tienen unos traumas porque o sea, porque han sufrido algunas circunstancias muy, pero muy fuertes, ¿sí? Que les ujú, generan un trauma, pues qué sé yo, un choque, algo así realmente que sea muy ujú, fuerte. Pero también es cierto que por ejemplo, como en el tema de las heridas de la infancia que luego nos acompañan toda la vida, se puede ujú, generar algo tan sutil, o sea, con una palabra, es decir, con una actitud de un padre o de una madre o de cualquier persona, que puede ser algo que pareciera como cotidiano o que no tiene tanto impacto en la persona, entre comillas, pero ujú. una herida que eso lo acompaña por toda la vida y no se sabe por qué. Sí, o sea, Claro, un poco cómo es eso, cuéntame cómo es eso, fíjate, porque no puede tener para no hablar de un gran trauma, ¿no? ¿Verdad? Sino de algo que aparentemente, como dices tú, es muy sencillo. El hecho de que se diga una palabra en un momento inadecuado. De pronto mucha gente dirá, pero, ay, pero qué exageración. Pero Ujú. es que tú no sabes la vulnerabilidad, por ejemplo, de un niño, ¿verdad? Ellos ven todo de una manera más grande, justamente porque son niños. Te voy a poner un ejemplo. En una regresión con una persona que tenía una herida de abandono inmensa, vamos a regresión justamente y recuerda que lo dejaban de último en el colegio para buscarlo. Fíjate, los papás hacían lo mejor que podían. Llegaban porque, ajá, el trancón, el horario, pero llegaban, querían ser ellos mismos los que lo buscaban. Pero ese niño a esa edad no lo entiende. ¿Qué entiende él? Que todos se van primero y él se queda allí solito. ¿Ves? Y tenía mucho miedo al abandono. ¿Ves? Entonces, algo que aparentemente es sencillo, porque lo iban a buscar todos los días, creó una huella en él. Eso pasa con la palabra. Imagínate un niño que tenga mucho miedo porque vio algo en el cuarto, por ejemplo, la cortina, la sombra de la cortina, se movió la cortina y los niños se asustan por algo tan sencillo. Y tú le digas que es un cobarde porque no hay nada y le muestras, ¿ves? Hay otra manera de hacerlo. El hecho de decirle eso también depende del niño, no depende de cada persona. Puede marcarlo porque se siente ignorado o se siente burlado. Entonces, hay cosas que aparentemente son sencillas para nosotros, pero que pueden crear como un factor programante, ¿sabes?
Luego, cuando pasa el tiempo, vuelve a tener un evento y es como si le recordara, aunque no de manera consciente, entonces ya empieza a tener comportamientos. Por ejemplo, sí, es que soy cobarde, pero no sabe de dónde viene ese sentir, ¿sabes? Y resulta que fue sembrada una semillita allí cuando era pequeñito que le dijeron cobarde y no le creían, por ejemplo. Resulta que él sí veía algo y era, qué sé yo, una sombra. Hay otras maneras de hacerlo, ¿te das cuenta? De decirle, mira, hijo, aquí no pasa nada, esto probablemente te asusta por esto y esto. Entonces no debemos en ningún momento ni en ningún caso demeritar el sentir de un niño, básicamente porque sin saberlo podemos, ¿sí? O pues en el caso, por ejemplo, que tú mencionabas de este niño, que los papás hacían lo mejor que podían y creían que estaban haciendo algo bueno, ¿cómo podemos nosotros de pronto como papás estar muy pendientes e identificar de qué manera podemos o no generarle o subsanarle o cambiarle el sentir al niño para que no se le genere una herida? Bueno, explicando, ¿verdad? Hablando muy claramente, diciéndole, pero también, en el caso pues habría también que salir más temprano, ¿ves? Para Porque no que llegue al tiempo que... claro, porque a veces pensamos y solo pensamos en nosotros, bueno, es que no pude, no, bueno, es que tal cosa, una vez puede, ok, pero se le tiene también que hablar y se le tiene que decir qué es lo que está pasando. Y cuando uno nota que están pasando cosas en un niño, hay que llevarlo al especialista. ¿Ves? Ya te digo, no trabajo con niños, pero de allí vienen tantas heridas que todos los días trabajo con el niño, pero con el niño interno de cada Con el niño adulto, ¿no? interno, Y entonces claro. por eso sé, y para mí es tan importante, cómo se trata a un niño, cómo se le habla, cómo se actúa con él, ¿no? Cómo se educa. Ujú, Óyeme, me hiciste justo cuando estábamos hablando como que me llevaste a mi niño interno. Y ahora que contabas esta ujú, historia, ujú, me acordé, yo le tenía bueno, le tengo todavía, no lo he solucionado, una fobia a los reptiles y especialmente a esas, bueno, acá en Colombia se les dicen, pues, de muchas maneras, lagartijas, salamandras, tutecas, aquí en donde yo vivo les dicen a veces lobitos. ujú, Yo muy pequeñita estaba, ujú, o sea, me acuerdo hasta lo que tenía puesto y todo, yo lo olvidé y lo vine a recordar cuando tenía como 35 años y ya les ujú, cuento por qué. Estaba yo pequeñita parada al lado del árbol de mango que había en mi casa, en el patio de mi casa, y me pasó por encima del pie un ujú, animalito de esos. Mi mente lo borró. Como a ujú, los 35 años estaba de vuelta y es muy, muy gracioso porque en mi casa, ya mi casa de casada, con ujú. mis hijos, tenía también un árbol de mango en el patio y estaba parada al lado del palo y me pasó, no me tocó en esta ocasión, sí no me tocó, pero me pasó muy cerca del pie una lagartija. Mira, eso fue como si me hubiera pasado una película. Activó una Yo memoria. Sí, pero una cosa increíble que yo me Ujú. quedé así pasma y ya entendí por qué era ese miedo tan desmesurado que yo le tenía a esos animalitos. Bueno, a eso me refiero cuando digo que hay un evento programante, ¿ves? Y luego puede pasar que vuelve y ocurre algo y entonces podemos desbordarnos. Eso pasa mucho con las fobias, justamente lo que estás diciendo. Ajá. Entonces, ¿qué hace uno? A veces la gente simplemente tiene una fobia y no recuerda en absoluto. Entonces se lleva a una relajación profunda bajo hipnosis y va a recordar el evento y con que la persona llegue al origen del conflicto, ¿verdad? Porque es que la mente es sabia y le muestra. Ujú. Y entonces se va a solventar el conflicto, porque para eso se le habla a la persona en hipnosis. Si la persona no lo recuerda por alguna razón, que es lo que nosotros en psicología usamos desensibilización sistemática, ¿no? Es como ir trabajando una serie de puntos gradualmente. Y yo prefiero la regresión, la hipnosis, Ok. porque mientras la otra puede durar, no sé, 6 meses para solventar un conflicto, un año. Hay gente que me ha dicho que hay 2 años y no ha podido solventarlo con esa técnica. Con hipnosis puede solventarlo en una sesión, en dos, en tres, en cuatro. Eso depende, ¿no? Generalmente requieren varias sesiones, pero he tenido casos que con una sola sesión, cuando se llega al origen, sana a la Porque persona. Es increíble.
te encuentras de una con lo que te está generando ese conflicto, o sea, por donde se Ujú. generó el conflicto y ahí como que ya lo puedes encarar, Ahí integrar. se hace un trabajo y la mente va a entender que fue un conflicto pasado, que ya no tiene por qué tener el mismo efecto, que ya pasó, ¿verdad? Porque es que ese es el problema de nosotros, que nos quedamos anclados, una parte nuestra se queda. Por ejemplo, un niño temeroso puede ser el adulto ahora que aparenta ser el más fortachón, ¿verdad? Pero ante ciertos eventos se desmorona y es porque ocurrió algo o ocurrieron cosas desde su infancia o su adolescencia. ¿Por qué la mente lo entiende? Porque es que definitivamente yo te puedo decir que yo perdí totalmente, o sea, esa memoria. Sí, es que generalmente cuando es algo tan perturbador, muchas veces hay pequeñas amnesias, pequeñas lagunas mentales. ¿Ves? Fíjate que esto también es importante. Yo le digo a la gente, hay gente que me dice, no recuerdo nada, nada, nada de 1 a 8 años, pero yo sé que me ocurrió algo terrible. Generalmente le digo, ¿y para qué quieres buscarlo? Si estás bien, ¿para qué quieres buscarlo, verdad? Vamos, es cuando yo sé que algo me perturba, me perturba y ocurren cosas y yo sé que estoy mal. Entonces ahí sí digo, bueno, vamos a buscar qué ocurre. Pero si me dice, sé que es que yo intuyo que algo me pasó, pero si no sientes que no hay una gran repercusión, ya es curiosidad. No hay por qué ir a buscar porque la mente es sabia y protectora. ¿Ves? Es Y que la si te, mente es y si te pones a buscar, absolutamente sabia. claro, Solo te va a mostrar, ¿verdad? Bajo hipnosis o regresión, lo que tú puedas manejar, lo que sea benéfico para ti. Lo que no sea benéfico no te lo va a mostrar. Yo trabajo con gente, por ejemplo, ay, yo soy de tantos ejemplos porque como hago tanta pero es regresión. maravilloso, me Por encanta. ejemplo, he trabajado con personas adoptadas, ¿verdad? Que tiene Ujú. una familia maravillosa que las adoptó. Y hay gente que quiere ir a conocer, por ejemplo, a su mamá, porque no saben, no tienen idea de quién fue su mamá biológica. Mira, y la mente es tan sabia, tan protectora, tan maravillosa, que muchas veces, si no es conveniente, no le muestra la cara. Le puede mostrar el cuerpo, le puede oír la voz a la persona, puede verla, y no le ha mostrado la cara. Entonces, una vez me ha pasado ya como 3 veces. Y entonces le digo, bueno, si no te muestra el rostro de la persona, es porque no debes conocerlo. No insistamos. Ya le oíste la voz, ya sabes lo que ocurrió, ¿verdad? No insistamos. Por algo es, por alguna razón es. No le va a hacer bien el ver el rostro de la madre. ¿Ves? Entonces, la Está, mente es absolutamente sabia. Se espectacular. crea lo que consideramos un conflicto, generalmente es una solución que nos está dando para no perturbarnos más. ¿Ves? Lo Ok, mismo pasa con las enfermedades, pero bueno, ya eso es otro tema, es biodescodificación. Pasa lo mismo, que nosotros creemos que una enfermedad es algo terrible y lo es, pero la mente nuestra, tenemos una parte que es muy arcaica y no lo hace por maldad, no. Se crea, es por como una proteger. solución biológica a una sobrecarga emocional que yo tengo, ¿sabes? Es la manera de ayudarme, es la solución que da. Por eso cuando se conoce biodescodificación, uno puede mejorar físicamente un montón de cosas, pero tiene que trabajar uno, ¿no? No es así que yo le digo, ay, ya la persona sanó, ¿no? Hay Ajá. que trabajar en eso. La persona debe comprometerse, es su responsabilidad comprometerse y hacer el trabajo. Ajá. Y es algo que te debe hacer porque ahora pues con el tema de las redes, eso solamente se debe hacer de la mano de un profesional y de una persona que realmente tenga las herramientas, como lo decías tú, para Ujú. que si una persona entra en un estado hipnótico pueda manejarse cualquier cosa que de pronto vaya a encontrar en ese... Y hablando de la Claro. hipnosis, porque, Ajá. porque es que, mira, hay una cosa, a mí, bueno, porque he hablado contigo digamos, como que me he educado un poco en el tema, pero para muchas personas de pronto hipnosis es eso que hemos visto en televisión, que un, dos, tres y te desvaneces y haz como perrito y haz como no sé Y qué, es como y es un poco gallina y como, salta y... exacto, que es como un poco el show y de pronto la gente Ujú. puede tener miedo, no, no, yo no voy a que me, o sea, porque no voy a que me hipnoticen porque entonces voy a perder el control de mí. Yo quiero que me cuentes Exacto, y no voy a real. hacer el ridículo y van Es, a abusar y quién sabe qué me van a decir y quién sabe qué me entonces, van... No, ¿cómo es esa la hipnosis, hipnosis utilizada como ujú, una herramienta ujú. terapéutica? Cuéntame un Bueno, poco de eso. ok, esa hipnosis es de show, ¿verdad? Esa hipnosis no la practico yo, eso ya es otra cosa. Y es más que
qué show. Ujú. La hipnosis es maravillosa, es un estado de relajación profundo donde la persona va a estar absolutamente consciente, como estamos tú y yo en este momento, solo que va a estar en un estado de relajación profundo. Y en ese estado ella me va a estar oyendo, va a pensar otras cosas, incluso, por ejemplo, puede pensar, ay, esto está demorándose, o tengo que ir a buscar a mi hijo. Por eso es que los pongo que cuando sea relajación, tengan todo el tiempo, ¿no? Pero la Ujú. persona no va a hacer nada bajo hipnosis que esté fuera de su código moral. Te voy a O sea, poner no un va a ejemplo. Si perder yo, su si voluntad el ni su libro, conciencia ni nada. nada, nada en absoluto tampoco, no, por supuesto, va a estar atenta, así como estamos tú y yo en este momento, solo que Ujú. relajada, ¿no? Y en unas condiciones favorables para entrar o idóneas, perfectas, para ir a lo más profundo de su mente. Es que es una cosa maravillosa, porque vamos a lo más profundo de la mente y encontramos cosas maravillosas. Y la gente, al sacarla yo de la hipnosis a la persona, va a recordar todo. Por eso me encanta esta técnica, ¿sabes? Porque no es que yo le va a recordar absolutamente todo. No, no, no es que yo le voy a contar lo que ocurrió, ¿no? Es que ella lo va a vivir. La persona lo va a vivir y lo va a Va a recordar. revisitar esos momentos. Ajá. Sí, y la hipnosis, hay muchos mitos, ¿sabes? Y es importantísimo que la gente se eduque porque a veces la gente dice y que conozca un poquito más sobre lo que, porque con todo lo que nos han vendido, pues obviamente hay mucho miedo, ¿no? Pero fíjate, las preguntas frecuentes de mis pacientes son, como si trabajo virtualmente, ¿no? Como trabajamos virtualmente, Ujú. eso es importante, que todo esto, ir al vientre materno, ir a tu niñez, ir a vidas pasadas, a ir a tu adolescencia, donde sea que vayamos, lo podemos hacer a través de internet, de una videollamada, y la persona está No absolutamente tiene que ser seguro, presencial. no tiene que ser presencial, porque eh, sí es una pregunta frecuente. La persona va a estar absolutamente segura, ¿no? Porque me dicen, ¿y qué pasa si se corta la llamada y yo estoy bajo hipnosis? ¿Me voy a quedar allá si estoy en una vida pasada en el año 1800? Y yo, no, no hay la más mínima posibilidad. Es como si estuviera soñando, ¿no? Y tú despiertas. Ya, es un Ajá. sueñito. Tú abres los ojos y ya, no sueñas más. Así, para ponerte un ejemplo, ¿no? Simplemente Es vas a así. poder recordar. Qué buen ejemplo, qué buen ejemplo. Ajá. A mí Pero vas a recordar todo. Ujú, exacto, eso, y allí vas a poder, y me imagino con tu experiencia, cuando se visita, por ejemplo, vidas pasadas, la ujú. mente solo te lleva a lo que tú Requieras, necesitas ver. requieras, Necesitas ver sí, para poder, ok, a ok, lo que tú quieras sanar. O sea, ese cuentecito que me ha pasado unas cuantas sí, sí, veces sí. de que, Aquí vamos ay, yo a quiero una quitar mitos. regresión porque yo quiero saber quién fui yo en la vida pasada. No, a regresión se va con un objetivo de sanación, porque la hipnosis es una técnica que nos ayuda a ir a lo más profundo de la mente, siempre con un objetivo de mejorar algo, de sanar algo, ¿verdad? Entonces, por eso, antes de empezar una sesión de hipnosis como tal, yo debo hacer una historia clínica, trazar los objetivos, conocer a la persona, como te decía, ¿ves? Y es que esto es bien bonito porque es lo que la persona realmente requiere. ¿Ves? Hay personas que han dicho lo que tenga que sanar, que me han dicho, eso me ha ocurrido también algunas veces, vienen por algo y la mente les muestra algo y se sorprenden de una manera increíble cómo es posible que yo haya visto esto. ¿Ves? Es un recordatorio como que esto está primero para sanarlo, luego viene lo otro. Es fantástico, Finalmente es las fantástico. respuestas siempre están en nosotros, pero necesitamos ayuda profesional para poder Ujú, realmente ujú, ver y visitar y realmente hacer nuestro propósito de ujú. sanar el conflicto que nos está sucediendo. Vamos a hacer Sí, una pausita aquí, pero ustedes no se me muevan porque es que cuando vengamos vamos a hablar de algo súper importante, Ana Betty, y es el tema de que no tienes que vivir toda la vida con una fobia, de que no tienes que ujú. vivir toda la vida. Y quiero que Y nos de cuentes, todo lo que
todos los beneficios que tiene, todo lo que se puede trabajar. Es Todo lo que se fantástico, puede es súper trabajar. amplio. Ujú, Y algo muy, digamos que quiero que me cuentes, básicamente porque es que lo dijiste, lo mencionaste anteriormente, y es el tema de cómo nuestro cuerpo físico ujú. empieza a protegerse por pedido de la mente, generando, digamos, intentando reparar un conflicto que tenemos por allá, y es así como se generan muchas enfermedades que definitivamente podemos mejorar y superar Ujú, con hipnosis. Entonces, ujú. no se me muevan ustedes que ya regresan. Bueno, regresamos aquí a Buena Pregunta. A ustedes, por favor, no se les olvide suscribirse a Buena Pregunta si quieren que sigamos haciendo este contenido para ustedes, que lo hacemos con todo el amor. Bueno, Ana, continuamos. Hay muchas cosas. La hipnosis es una excelente herramienta para resolver fobias. Es decir, no me puedo quedar con una fobia toda la vida, puedo resolverla si no sé de dónde Ujú. viene, enfermedades, trastornos. Cuéntame ya, pues a nivel profesional y a nivel de un terapeuta, ¿qué se puede resolver con una fobia, con una hipnosis? ¿Qué tipo de enfermedades, trastornos, en fin? Bueno, con la hipnosis se trabajan múltiples situaciones. Se mejora el insomnio, se trabaja también con el sobrepeso y también lo opuesto, ¿no? Hay personas que quieren llegar a un peso, tener unos kilos de más, también se trabaja con esto. Eh, eh, Eventos, situaciones de estrés postraumático, como un secuestro, abusos, ¿verdad? Eso también. De infancia, adolescencia, ok. También se trabajan las alergias, las adicciones, la enuresis, la encopresis, ¿verdad? ¿Qué es la enuresis? Es esa micción de orina involuntaria en niños o adultos, porque yo he tenido en mi consulta adultos. Y la enuresis, pues, es con la parte fecal, ¿no? Con la materia fecal. Esa incontinencia, ¿no? Entonces, siempre hay un conflicto detrás de eso, ¿no? Entonces se trabaja con grandes resultados con hipnosis. También trabajamos todo lo que es el estrés, los tics. Mira, yo he tenido gente que, por ejemplo, el tartamudeo. Una persona bajo hipnosis es increíble, no tartamudea. O sea, es una cosa impresionante lo que uno puede lograr con hipnosis, ¿no? Eh, es que son tantas cosas realmente. Se trabaja el asma, por ejemplo, ¿verdad? Las alergias, problemas de piel. Es increíble porque eso viene siendo un conflicto de separación, pero bueno, eso después se habla de pronto con bioescodificación, porque yo trabajo uniendo todas las técnicas, ¿no? Yo soy ecléctica, yo te agarro de todo lo que requiera la persona, de todos los conocimientos que tengo. Bueno, entonces realmente se trabaja. Ahora se me escaparán muchas cosas con las cuales realmente se ven los resultados, ¿no? Así que son enfermedades psicosomáticas, incluso síntomas de enfermedades físicas, cuando hay, mira, yo le digo a la gente, por favor, ojalá y conocieran más estas técnicas, porque hay personas que tienen síntomas fuertes y médicamente, ¿verdad? Físicamente, los médicos le hacen cuántos exámenes y no le encuentran nada. Esa persona debe trabajar con hipnosis. La hipnosis ayuda a regular, a bajar el dolor, sirve como un anestésico. Yo preparo a la gente, la entreno para que ellos hagan su autohipnosis, ¿verdad? Y puedan mejorar esos síntomas. Imagínate que yo tengo incluso, y mucha gente podrá probablemente cuando vean el programa de pronto confirmar, porque yo tengo mucha gente, mujeres con las cuales yo he trabajado durante el embarazo para programar de manera adecuada a su bebé, para que su parto sea de la manera más tranquila, así sea cesárea o parto natural, ¿no? Para que puedan trabajar con el dolor, ¿no? Anestesiarse y mermar el dolor. Todo eso se puede hacer.
De Oye, qué hecho, fíjate, interesante, o sea que uno puede incluso aprender esta ujú, técnica para uno ujú, autorregularse y en una ujú, situación extrema, como por ejemplo lo dices tú, un parto, poder uno manejar el tema del dolor y como lo dices tú, no es que vayan a perder la voluntad ni nada de eso, o sea, nada es en algo absoluto. de un estado mental de relajación profunda que te hace estar en calma. Sí, imagínate, la hipnosis regresiva es tan maravillosa que tú puedes ir a buscar tus talentos ocultos. Mira, hay personas que, te voy a poner un caso, tú sabes que yo te pongo ejemplos reales, de alguien, por ejemplo, que vino porque sentía que no llegaba al clímax sexual, ¿no? Y entonces decía, no, es que yo no sirvo para nada, soy la más fría, mis relaciones. Fuimos a vidas pasadas y logró sentir y ver y sentir y no podía creer que pudiera experimentar lo que pudiera experimentar, lo que experimentó allí, ¿sabes? Viendo una vida pasada y sintiendo, observando, viviendo todo lo que ella allí vivía, reviviéndolo. Y decía, wow, qué maravilla. Claro, yo le digo también esto es importante saberlo, que a veces las personas creen que con una sola cita van a solucionar todo. Esto ha ocurrido con una fobia, que con una sola cita también me ha ocurrido con dolores de cabeza, pero eso no implica que todas las personas son iguales, porque hay migrañas como tal que requieren un tratamiento de varias citas, ¿no? Claro. Pero es importante eso, ¿no? Que sepan que esto es maravilloso, pero requieren sesiones. No es magia, yo no les estoy vendiendo magia de que una sola cita, no, ¿no? Deben trabajar en ellos y deben venir a varias sesiones, tomar varias sesiones, hasta que logren y ellos mismos vean todo el avance y la solución a su conflicto. Tú decías Ujú, algo que me resona muchísimo y es, de pronto hay personas que tienen una enfermedad física, ¿sí? ujú, ujú, Grave, y esas personas van al médico y no les encuentran realmente cuál es el origen de su enfermedad y casi que las personas como que tienen que resignarse a vivir así. Es ahí ujú, donde es una ujú. herramienta maravillosa, por ejemplo, también el tema de la hipnosis. Cuéntame un poquito, ¿has tenido casos así? ¿Han llegado personas así a tu consulta que finalmente llegan porque dicen, no, no entiendo lo que me está pasando? Y encuentran el Sí, camino. sí, es real, este, y se logran cosas maravillosas. Y hay gente, no solo gente que viene porque dice, no, es que yo tengo un dolor aquí, un dolor allí, ¿sabes? Son muchos conflictos que tiene esa persona y que no ha sabido de alguna manera gestionarlos. Y entonces, ¿qué es lo que la mente hace? Procura ayudarlo de esa manera, ¿sabes? Generándole un síntoma. ¿Qué es lo que hace la medicina tradicional? Lo que hace es callar ese síntoma. Tienes dolor de cabeza, toma esto para que se te quite el dolor de cabeza. La persona se lo toma, pero pasado unos días puede volver a tener el dolor de cabeza. Y lo más probable es que lo va a tener y vuelve y se toma otra pastilla, pero no está yendo al origen de ese conflicto. Yo te hablé desde el comienzo que tenemos que ir es al origen, ¿verdad? ¿Qué programó ese conflicto? ¿Cuál es el origen? Y de eso se trata esto, ¿no? Ir al origen. Y como te decía, yo soy ecléctica y aquí entro con la biodescodificación, ¿no? Es ir y buscar qué situación viviste que no pudiste gestionar, que estuviste ahí rumiando esos pensamientos, esas emociones, ¿sabes? Y no le veías una solución. ¿Y qué hace la mente? Te ayuda, generándote un síntoma. Yo te voy a poner un ejemplo Ujú. de, de, de un caso que fue, yo estudié con médicos, lo que es biodescodificación, y con terapeutas, por cierto, y con diferentes profesionales, ¿no? Y uno de ellos fue increíble porque pasó esto. La, la, Le llegó una señora y con un cáncer en el útero. Y resulta y pasa que ella no había vivido nada y era reciente, acababan de descubrirlo, ¿no? No sabía por qué. Bueno, los médicos le dijeron que había que hacer esto y aquello. Ella fue a donde este doctor que trabaja con biodescodificación
y con hipnosis y le ha dicho lo que ocurría. Y él le dice, ¿qué te pasó tiempo antes? ¿Qué eventos hubo en tu vida? Y ella, no, pues nada, no, algo debió ocurrir en tu vida, porque la gente no relaciona que una situación de vida pueda repercutir en su salud. Les parece inaudito, ¿no? Entonces, el cuento es que a ella le fueron infiel. Era una persona de una posición económica muy alta y entonces se casó con alguien que la familia no aprobaba bajo ninguna circunstancia, ¿verdad? Y ella salió a trabajar. Cuando llegó, encuentra que él tiene a una persona en su casa. Ya te imaginas en la situación que los encontró, ¿no? Claro, ella cuando entra y encuentra prendas de vestir tiradas desde la sala y va, que la llevaban así, ella decía que ella no podía creer lo que estaba viendo. No encontraba una explicación a eso, ¿sabes? Pero ella entró porque quería ver qué era lo que estaba ocurriendo y justo encuentra a su esposo allá en plena faena, ¿no? Pero ella no podía decir nada a su familia. ¿Cómo le va a decir? Le van a decir todas las personas, ah, yo te lo dije, yo te lo advertí, viste, era tal cosa, era un sinvergüenza, era un vividor. Ella se tuvo que tragar eso. Esto es importante, por eso te lo estoy diciendo, esta parte que ella se tuvo que tragar todo para no sentirse juzgada. Y no habían pasado 3 meses o algo más, poquito tiempo, y ya ella estaba con un cáncer iniciando. Cuando ella le cuenta eso, ella no creía que eso tenía nada que ver, ¿no? Él le dice, ok, eso es, porque tenían proyecto, hijos. Se murió el proyecto de los hijos y se acabó el matrimonio. ¿Qué hace la mente? Le busca una solución. ¿Ves? Eso fue una solución a ese conflicto. ¿Por qué? Porque ella estuvo rumiando todo ese tiempo sus pensamientos, sus emociones, su pérdida, su dolor de que ya no iba a tener hijos con él, ya que toda su vida se vino al piso, pero callada. Esta historia terminó perfecto, porque esta mujer se sanó. De hecho, estuvo feliz y la recompensa monetaria para este doctor fue inmensa porque le pagó una especialización y todo, ella a él, porque él era una persona que apenas estaba ahorrando para irse a X país a hacer una especialización en una de estas técnicas, ¿sabes? En técnicas alternativas. Bueno, entonces eso es lo que hace la mente. Pero te quiero comentar que desde la biodescodificación y la medicina germánica, para que ocurra una enfermedad, esto no implica, y esto tiene que quedar muy claro, que a cada persona que le pongan, que tenga una infidelidad o le pinten el cuerno, como dice uno, esta persona va a generar una enfermedad o un cáncer. No es cierto, porque eso depende de cada persona, de qué herramientas tiene, de cómo tome la persona la situación, cómo la viva, cómo la perciba, ¿verdad? Se tienen que dar 3 cosas para que desde la medicina germánica, que son las bases de la biodescodificación, se tienen que dar 3 cosas, decía el doctor Hammer, para que haya una enfermedad fuerte, ¿no? Vivir un evento inesperado, ellos le llaman algo así como que te tome a traspiés, es decir, vivir un evento inesperado, como le ocurrió a ella, no esperaba encontrar en su casa una escena semejante. Vivirlo en soledad, ella lo vivió perfecto en soledad porque no lo comentaba para que no la juzgaran. Y tercero, creer que no hay solución. Esa es la fórmula perfecta, estas 3 leyes que te estoy diciendo, estas 3 situaciones, para que es el caldo de cultivo para una enfermedad. ¿Ves? Por eso yo le digo a la gente, hablen. Si tienen un dolor, muestren sus emociones, comuniquen su sentir. ¿Ves? Busquen ayuda. Uh-huh. Y hay que estar muy atento a qué pensamientos yo estoy teniendo, porque hay gente que me ha dicho a mí que no piensan mucho. Pero ¿cómo no vamos a pensar mucho? Si los pensamientos llegan de manera automática, son miles y miles y miles de pensamientos, ¿sabes? Y cuando tenemos un conflicto, la mayoría, ¿qué hacemos? Todo el día, ¿y por qué me lo hicieron? ¿Y cómo es posible? ¿Y yo por qué hice? ¿Y por qué no sé qué? Y me voy, y si tengo que llorar y me molesta y vuelve y otra vez. Eso no implica que yo no tengo que emocionarme con lo que me pasa, ¿no? Por supuesto. Pero también tengo que ver cómo voy yo a gestionar esas emociones. No me voy a quedar ahí callada todo el tiempo rumiando y pensando lo mismo, porque eso es lo que me va a generar un síntoma físico después, como una solución a ese conflicto. Eso es algo que me parece súper interesante y qué importante bueno, todos los que nos estén oyendo hagan conciencia de este tema.
y es Ujú. que pues el cerebro lo identifica, ¿no? Pues, si realmente está sucediendo o si lo imaginas vívidamente, el cerebro Es piensa que real. es Es real. real, imagínate, exacto, eso es Entonces, importantísimo. todo Entonces la para mí, persona lo revive una y otra vez, una y otra vez, una y exacto. otra vez, O no te y otra pasó vez. una, sino te pasó un millón de veces exactamente lo Exacto. mismo. Ujú, ¿Sí? ujú, Entonces, eso es bien, bien importante que la ujú. gente sepa, y esta palabra me encanta, y puede usar, ser, es decir, está muy correctamente usada, pero de pronto no está bien, no solo interpretada, sino no bien vivida, y es el tema de gestionar. Ujú, Gestionar. Cuando ujú. estamos trabajando, estamos gestionando, ¿cierto? Porque estamos Claro. haciendo Ujú, nuestra labor. ujú, El tema de gestionar las emociones es muy importante porque si las dejamos ahí encajonadas y simplemente estamos reviviendo, 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 ujú. no hacemos nada sino darle vueltas a un mismo conflicto que finalmente nos va a generar. Claro, porque a veces las personas creen que ya ese es el acabose, no hay solución, ¿verdad? Es entendible cuando algo ocurra, por supuesto, que nos desfacemos, somos humanos, somos seres emocionales y es absolutamente normal vivir esas emociones, ¿verdad? Pero justamente no quedarnos ahí, hay que buscar solución, ¿ves? Hay que Y buscar, por eso es tan y en la importante vida todo tiene solución. Ujú, ujú. buscar ayuda profesional. Ana, de verdad me ha encantado este tema porque pareciera muy lógico, ¿cierto? Pareciera muy lógico, pero vemos tantas situaciones complejas en la vida de las personas y es básicamente por una razón y es por conflictos no resueltos. Y de pronto todos tienen muchos matices y son cosas muy diferentes y para unos son algunos síntomas, otros, en fin, o situaciones, pero provienen de la misma falta de gestión de esos conflictos. Ana, ya Exacto. para cerrar, porque pues Ujú. obviamente no nos podemos demorar mucho más, pero sabes que necesito que vuelvas porque nos quedan demasiadas cosas entre el tintero. Y Por supuesto. quisiera que cerráramos con algo, y es algo que seguramente por ahí están pensando muchas personas. Estas familias, ¿sí? Estas familias que tienen, por ejemplo, cáncer de útero, entonces mamá cáncer de útero, hija cáncer de útero, nieta cáncer de útero, o X cosas que antes la medicina, que hoy en día afortunadamente y por fortuna hay muchos médicos científicos pues, y todo esto ha sido tema de estudio y Ujú, comprobado. ujú, ¿Qué ujú. pasa con estas familias que repiten y repiten y repiten un patrón de Patrón. Ujú. Bueno, fíjate, desde la bioscodificación decimos que se hereda el patrón de pensamiento, no la enfermedad como tal. No podemos negar tampoco que haya una predisposición genética a muchas cosas, ¿verdad? Por supuesto, pero nosotros podemos modificarla, ¿ves? Como heredamos el patrón de pensamiento, entonces que generalmente actuamos de la misma manera, la madre, la abuela, ¿sabes? Entonces, ante un evento, generalmente actúan de la misma forma, ¿no? No, o no hay gestión, quedan allí en la rumiación del conflicto. Y Ujú. otra cosa, sí, wow, esto es muy fuerte. El hecho de que la gente ya viene, te das cuenta, programada. No es que mi abuela tuvo cáncer, entonces yo también. Si tú crees firmemente que tú lo tienes, yo estoy segura que cuando es una idea obsesiva y llena de miedo, lo vas a desarrollar. ¿Ves? Si la gente supiera el poder que tenemos nosotros energéticamente, el poder de una emoción, una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. Por eso las autoprofecías cumplidas. ¿Has oído que hay gente que dice que no, esta, a mí un día esto me van a atracar? No es que me van a atracar, un día cuando ya lo atracan, viste, yo lo sabía. ¿Cómo que yo lo sabía? ¿No sería ella que lo generó con la creencia? ¿Ves?
No seremos nosotros mismos los que estamos generando las situaciones una y otra vez. Eso nos pasa a nosotros como padres. Te vas a caer, este muchacho se va a caer, mira que te vas a caer y se cae el muchacho. Ah, obvio. Viste, yo te lo dije. ¿Cómo sé yo que yo misma le ayudé y lo programé para que se cayera? Pero Realmente, puede ser. tenemos que despertar nuestra conciencia y darnos cuenta que es así, porque además los padres antes nos lanzaban unas frases súper fuertes que finalmente, y es el tema del desconocimiento de de la programación neurolingüística, y nos decían Claro. una cantidad de cosas y nos programaba con una cantidad de carencias limitantes. Mira, yo le digo muchas veces a la gente que me escucha, a mi audiencia, oigan, es que realmente, realmente por ejemplo, con el tema del dinero, que es algo que le preocupa tanto a las personas, finalmente el dinero es Ujú. energía. Con tantísimo dinero en el mundo, ¿ustedes realmente creen que son incapaces de conseguirlo? El asunto es que tratan mal el dinero, que nos hicieron creer que el dinero era malo. Entonces, ¿quién quiere estar con alguien que no lo quiere a uno? O como si tú estás pensando que no lo puedes producir, que estás todo el tiempo pensando que hay una energía ahí negativa, que estás con la angustia de que no lo tienes, de que si te pagan, ay Dios mío, mejor dicho, y tantos memes que hay por ahí, como que ya me pagaron y ya se fue, y o sea, tantas cosas Si la gente supiera de verdad el poder que tiene con la palabra, se cuidara mucho más. de Se lo que cuidara mucho decimos. más. Mira, ahora que dices eso, que estamos hablando, me recuerdas a alguien. A mí me llegaron dos hermanas, porque un problema con el dinero. Y una gana muy bien. Y el esposo gana, te juro que gana como no sé cuántos salarios mínimos, pero un montón de ¿Ah? salarios mínimos. Gana súper bien. Además que tienen contratos con, bueno, pero ella me decía, es que no me llega a fin de mes el dinero, no me llega. Y tú sabes, Ana, que yo gano bien y yo no es que tenga los grandes gastos, es una persona que sí ayuda a gente de su familia. Y entonces le digo yo, bueno, vamos a trabajar el patrón del dinero, ¿no? Dime y me traes una de las tareas que yo dejo, todo lo que tú oías sobre el dinero cuando eras niña, todo lo que pasaba con el dinero. Si el dinero es bueno, si el dinero es malo, si es mejor ser pobre pero honrado, si todo lo que oyeras, ¿no? Entonces me traían la lista las dos. Adivina qué cosa tan increíble. Las dos coincidieron, son hermanas, las dos coincidieron en una frase que para mí tenía todo el sentido a lo que ella vivía. Fíjate lo que ella me dice así, que ella no llega a fin de mes, su dinero no llega a fin de mes, no le alcanza. Y adivina cuál era la frase, qué increíble. De todas, trajeron muchas cosas, ¿no? Era, todo chorro termina en gotera. ¿Ves? Así todo el tiempo le decía eso su mamá y su papá desde chiquitico. No, mija, eso nada que ver con el dinero, porque todo chorro termina en gotera. Y si hablan de mucho dinero, ah, mira, ese tiene mucho, pero todo chorro termina en gotera. Ella compró esa idea, ¿ves? La programó a través de la palabra, ¿te das cuenta? Y por más que ella ganara, era leal a la frase de su papá, Claro. a la creencia de su papá. Ella pudo trabajar eso, ¿verdad? Una de ellas dos fue la que realmente se enfocó en trabajar esa parte y luego me decía, o sea, ya es otra cosa, ¿ves? Ana, Ya mira, cambió esa relación con el dinero. yo te cuento una cosa, yo he tenido que trabajar el tema del dinero muchísimo, porque lo mismo, todo el tiempo la creencia en mi familia era que el dinero era malo. O sea, obviamente todos queremos vivir bien y que mis padres querían vivir bien, estar bien, tener recursos y bueno, lo alcanzaron, mi padre era médico y todo, pero como que todo el tiempo había como esa angustia de no poder proveer o esa angustia de que se fuera. Y yo, mira, a mí me llegaba el dinero y yo pagaba como con miedo, o sea, como que "Ah, ya lo tengo acá, pero entonces voy a pagar y, ay Dios mío, esto tan caro". Y una de las cosas que realmente a mí me cambió muchísimo, Ujú, muchísimo la perspectiva y me cambió la energía del dinero, o sea, cómo se mueve el ujú, dinero hoy en mi vida. ujú. Y es que primero, cero apego al dinero, o sea, digo, eso es una energía, tiene que fluir como me bendice a mí, tiene que bendecir a todo el mundo. Entonces, yo Tiene que creé como un circular. mantra. Exacto, yo Ujú, creé como un mantra y yo se lo he compartido mucho a la gente, te lo voy a contar. Yo cada vez que pago, porque yo me pillé, me descubrí a mí misma pagando, no, además te quiero decir que fue hace, no hace mucho tiempo, ¿no? O sea, toda la vida lo hice así.
pagando con miedo, ¿no? O sea, tengo el dinero ahí, en vez de agradecer porque lo tengo, porque puedo pagar mi renta, mis cosas, entonces me creé este mantra. Yo le digo al dinero y le hablo específicamente al dinero, le digo, gracias, ve, fluye, bendice y regresa a mí multiplicado 70 veces 100. Y pago con alegría. Perfecto. Pago Ujú. con alegría y definitivamente, o sea, definitivamente yo he notado los cambios en la vida. Y sí, sí me parece súper lindo porque hay dos cosas bien importantes y que quiero seguir contando contigo y quiero, bueno, que hagamos también en otros espacios porque me parece que hay cosas muy lindas en las que le podemos ayudar a las personas y es a cambiar sus creencias limitantes. Ahora, bueno, tú sabes porque lo hemos hablado que mi relación con mi mamá no fue fácil. Mira, mi mamá toda la vida me dijo a mí, bueno, y no solo a mí, a mis hermanos también, llorarás lágrimas de sangre. Píntate esta frase tan terrible, tan Imagínate. terrible. Ujú. Llorarás lágrimas de sangre. Y llorarás lágrimas de sangre es que de verdad en mi vida hasta hace un tiempo que decidí, conocí, gracias a Dios, y empecé a cambiar toda la perspectiva, definitivamente mi vida cambió y yo Ujú. empecé a sanar toda esa información dolorosa que tenía Ujú. en mí. Ujú. Entonces, ¿cómo es el Sí, momento? hay que buscar, ¿verdad? ¿Cuál es esa programación? ¿De qué manera nos programaron nuestros padres? ¿Qué era lo que más decían? ¿Y qué fue lo que fue directo a nosotros? Imagínate, si nosotros les compramos la idea y nos programamos con lo que ellos digan coloquialmente, diariamente, ahora imagínate cuando nos lo dicen a nosotros mismos, ¿ves? Porque somos leales a ellos, porque es que está esa niña o ese niño que es leal a esa figura tan grande, ¿no? Que son nuestro papá y nuestra mamá. Entonces, esas lealtades hay que encontrarlas y cortarlas. Ujú. Claro que sí, claro que sí. Bueno, mira, como te digo, esto da para mucho rato. Hoy vamos a cerrar aquí. Prométeme, aquí te voy a comprometer que vas a estar otras veces conmigo porque de verdad que hay mucha tela por cortar. Pero quisiera que Con mucho cerráramos, gusto. Ana, Ujú. dejándole a las personas un poquito más extenso esto que me has dicho que me maravilló y es buscar, digamos, o sea, que cómo pueden empezar a buscar qué es lo que más les angustia, cuál es su síntoma, su fobia, su creencia limitante y esa frase que te gatilló, esa lealtad que te Ujú. está generando el conflicto. ¿Cómo empieza? Bueno, cada uno sabe, ¿verdad? Cuáles son sus vivencias, cuáles son sus miedos. Por eso es que es importante ir buscando dónde yo me siento atascado, ¿verdad? Si yo no tuviera esto, ¿dónde estaría? Por ejemplo, si yo no tuviera miedo, si yo no tuviera angustia, si yo no tuviera, ¿sabes? ¿Dónde estaría? O sea, ¿qué cargas yo traigo? Uno tiene que empezar a hacerse preguntas y uno se conoce muchísimo, ¿no? Pero hay que buscar un profesional, porque nosotros podemos creer que a mí lo que me mantiene en X estado o en X situación es algo, X cosa, ¿ves? Pero resulta que podemos encontrar otra más allá. Eso Muchas pasa con cosas. las fobias. A mí me han dicho, no, es que me pasó algo, pasó una rata a tal edad y resulta y pasa que hacemos eso, vemos ese episodio y no es ese. Hay Hay algo otra más memoria más antigua, ¿ves? Ujú. Fíjate, otra cosa importante es que yo le digo a la gente, generalmente a mí me gusta empezar yendo al vientre materno, pero bueno, yo trabajo con lo que la persona, lo que la persona quiera, ¿no? Y lo que requiera además, ¿no? Porque a veces vienen por una fobia, entonces es donde la mente diga. Pero los seres humanos deberíamos empezar por ir al vientre materno, porque desde allí se han creado traumas y memorias. Y el nacimiento es el primer gran trauma del ser humano. Imagínate cuántos de nosotros hemos tenido un nacimiento traumático. Eso deja mucha huella y eso puede afectar en diferentes áreas de nuestra vida, de afectarnos, ¿ves? Y incluso
vamos más allá. Esto parece un disparate, ¿no? Parece una locura, pero podemos ir incluso más allá e ir al proyecto sentido. ¿Y qué es el proyecto sentido? Es ir más allá 6 meses o 9 meses antes de nuestra concepción, ¿ves? Antes de que mi padre y mi madre me engendraran. ¿Por qué es importante incluso ir hasta allá que allá hay cosas? Porque si fue un niño, ¿cómo se gestó la idea de ese hijo? Por ejemplo, una madre que diga, es que yo quiero retener a este hombre a como dé lugar, es que este hombre tiene que ser mío. Ese niño viene con una lealtad hacia la madre y es un niño que siente que él viene a unir, si esa, ¿sabes? Entonces, este niño, de hecho, se le llama el niño pegamento, porque este niño, fíjate esto tan importante, sufre cuando ve que hay una ruptura, cuando ve que algo no sale bien, cuando ve que, ¿sabes? Y en la vida no va a saber de dónde viene eso, simplemente sufre por cosas. Y cuando Y no vamos tiene allá, ni idea de dónde viene, no tiene porque ni no idea, llega ni no al tiene ni idea, consciente. porque es que el inconsciente lo mueve a hacer muchas cosas, ¿verdad? Pero eso está tapada, esa información. Sí, es ¿Ves? imposible que podamos acceder a ella de manera consciente. Exacto. Y cuando vamos, y bueno, me puedo quedar 1 hora hablando de ese tema, pero volvamos al vientre materno. Imagínate, que lo he visto muchas veces. Uf, es que hay temas que son súper fuertes, ¿no? De niños que, por ejemplo, hay muchas madres que luego se asustan porque fueron niños no deseados, niños que no quería la mamita que naciera e hicieron cositas para que él no naciera. Entonces estos niños muchas veces sienten que no merecen la vida, ¿sabes? Que no merecen vivir, porque ¿cómo? Si mamá no quería que yo viviera, soy leal a mi Entonces, mamá. ya Entonces viene hay con niños esta que pueden andar programación, depresivos claro. en la vida, ¿verdad? Que no creen en los seres humanos, que le temen a las relaciones, que yo he encontrado de todo. Entonces, fíjate, nada más con ir al vientre materno ya podemos encontrar muchas cosas y otros maravillosamente, pues encontramos que eran deseados, que estaban felices, que eso es una maravilla. Pero allí hay que ir a ver qué trauma se gestó allí. Y bueno, no es Wow. solo para verla, ¿no? Sino es para enseguida Para sanarlo, para trabajar. resignificarlo, ujú, trabajarlo, sanarlo, trascenderlo. Ujú. Oye, qué maravilloso, qué maravilloso. Y nada, siempre, siempre, bueno, Ana está súper dispuesta a ayudarnos y Anita, de verdad que me encanta como pues ella ya sabe, para todos estas terapias se pueden hacer online, o sea que si quieren buscar a Ana pueden buscarla. Yo les cuento que yo tuve una experiencia con Ana absolutamente maravillosa y de verdad hay cosas que están por allá guardadas o como dice ella, incluso se gestaron antes de nuestra fecundación y eso nos está generando un conflicto que pues cómo poder acceder a él si ni siquiera sabemos que existe y nos genera sí en esta vida una cantidad de situaciones y de dolores, de experiencias difíciles y que no tenemos la manera de reconocerlas. Anita, ya sabes que estás súper invitada, 1 millón de gracias por haber estado acá, por habernos dado claridad sobre qué es esto y darnos una luz y darle una luz a muchas personas que estén necesitando una orientación y una ayuda como la que tú puedes dar. Comprometida a volver. Gracias. Claro que sí. Muchas Bueno, gracias por la invitación. claro que sí, a ustedes en buena pregunta. Un beso, no olviden suscribirse para seguir viendo este contenido, para que podamos seguir haciendo este contenido. Los queremos montones y nos vemos en otro capítulo más de Buena Pregunta. Bye, bye.